Para muchas personas el famoso tablero con el cual se puede conversar con los espíritus de los muertos sería una puerta a lo desconocido, una vía directa de comunicación con toda clase de presencias sobrenaturales, y muchas de ellas directamente demoníacas. El origen de la Ouija, el tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los espíritus de los muertos, es impreciso. Un tablero bastante parecido a una ouija fue encontrado alrededor del año 1200 a.C. en China, país donde algunos sabios acostumbraban a guiar un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras, en el 540 a.C., realizó sesiones de espiritismo con una especie de tablero con ruedas que él mismo denominó la tabla mística. La ouija se popularizó de verdad de la mano de la moda espiritista que se extendió por todo Occidente hacia finales del siglo XIX. Adquirió tal fama que muchas personas comenzaron a celebrar sesiones organizadas de espiritismo, donde se preguntaba a los espíritus y las respuestas eran contestadas mediante una serie de golpes o sacudidas. Se cuenta, por ejemplo, que Mary Todd Lincoln, esposa del presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln, celebró sesiones en la misma Casa Blanca de forma regular para comunicarse con sus hijos fallecidos. Por entonces los métodos de adivinación incluían el balanceo de un péndulo sobre una placa que tenía letras alrededor del borde o el uso de una tabla entera para indicar las letras dibujadas en el suelo. En 1890 los empresarios Elijah Bond y Charles Kennard patentaron una tabla con el alfabeto escrito, inventando así la tabla Ouija que se conoce en la actualidad. Después de las dos guerras mundiales, la demanda de las tablas Ouija aumentó considerablemente debido al interés de las viudas por comunicarse con sus maridos muertos en combate. Aleister Crowley, el famoso ocultista inglés que en el siglo pasado fundó una filosofía religiosa, también impulsó el uso de este tablero, del que afirmó que no es ningún juego y las personas que lo utilizan caminan en un terreno peligroso, pues les dan permiso a cualquier espíritu desconocido para comunicarse con ellos. Para muchos expertos de los fenómenos paranormales, la práctica de la Ouija permitiría abrir de par en par las puertas hacia dimensiones cercanas e imperceptibles a la nuestra, contactando así a seres que en ocultismo reciben el nombre de bajos astrales, vale decir, entidades poco evolucionadas y todavía aferradas al mundo físico. O bien espíritus sin luz o almas en pena que quieren manifestar su estado de angustia al mundo de los vivos. David Farrant, jefe de la British Psychic and Occult Society, califica de hecho a la Ouija como una vía hacia fuerzas poderosas y maléficas. Las personas que juegan a la Ouija podrían verse afectados por las energías negativas de las que son portadoras tales entidades. En ciertos casos podrían darse incluso posesiones de algún tipo entre los participantes que están tratando de comunicarse con ellas, aseguró. La Ouija y sus fatales consecuencias. Según los expertos, este juego surgió cientos de años atrás antes de Cristo y desde siempre ha sido satanizado, pues se cree que al tener conexión con seres que se encuentran en el más allá, podría tratarse de alguna entidad maligna que sería capaz de producirle un daño a quien se haya atrevido a perturbarlo. A continuación escucharás algunas historias supuestamente reales publicadas por algunos portales de noticias en internet. Primera historia. El 25 de noviembre de 2007, 5 jóvenes se reunieron en una casa abandonada para jugar con la Ouija. La primera pregunta que lanzó el guía fue que diera el nombre de quien le molestara a la Ouija para que se fueran. La tabla indicó el nombre de 3 de los chicos, quienes de inmediato se marcharon del lugar. Tras haber caminado no más de 100 metros, los 3 jóvenes escucharon un fuerte ruido a sus espaldas. Cuando voltearon a ver para saber qué ocurría, se percataron de que la casa vieja se derrumbó, estando sus 2 amigos dentro de ella, quienes perdieron la vida. Segunda historia. Jennifer Lynn Sprigman, una chica de 14 años quien vivía en Illinois, se caracterizaba por ser una joven muy nerviosa y muy fácil de impresionar con cualquier historia.
En diciembre de 1972, una compañera de la escuela le propuso jugar a la Ouija, cosa a la que Jennifer accedió sin dudarlo. La primera pregunta que lanzó fue a qué edad iba a morir. La Ouija le respondió con el número 18, y posteriormente apuntó las palabras asesinada y estrangulada. En efecto, el 3 de octubre de 1976, justo cuando faltaban 2 semanas para que Lynn cumpliera 18 años, la chica falleció a manos de un sujeto estrangulada y cuya identidad del asesino aún sigue siendo un misterio. Tercer relato. Un hombre que solo se identificó como Miles W relató que él y sus amigos jugaron la Ouija cuando tenían 19 años. Ellos crearon su propia tabla con una hoja de papel, y al poco tiempo lograron contactar a un espíritu al que no pudieron identificar nunca. De broma, preguntaron al tablero el próximo número ganador de la lotería, el cual la tabla les indicó, acompañado de la frase: "La suerte tiene 2 caras". Horas más tarde y ya todos repuestos de la impresión, fueron a comprar un boleto con los dígitos dados por la Ouija, el cual días después resultó ser el ganador. La vida de Miles y de sus amigos transcurrió con normalidad durante un par de años, hasta que de un día para otro la vida les cambió. Uno de los chicos sufrió un terrible accidente, los negocios de otro quebraron y él se convirtió en alcohólico y vagabundo. Cuarto relato. La sociedad de Arkansas se estremeció con el caso de Dennis y David, 2 chicos de 20 años de edad que profesaban el satanismo y que utilizaban la Ouija para comunicarse con un ser del más allá, a quien ellos nombraban como amo. El 22 de diciembre de aquel año, ambos jóvenes invitaron a otros 2 amigos a probar el juego. Minutos después de ver en lo que consistía, los invitados buscaron la forma de salir e ir a casa. Sin embargo, Dennis y David reaccionaron de mala manera y terminaron por apuñalarlos. Uno de los heridos logró escapar del lugar y dio aviso a la policía, quienes al día siguiente encontraron a los agresores durmiendo encima de un gran charco de sangre proveniente de una persona a la que habían descuartizado. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y enviados a un hospital psiquiátrico a pugnar su castigo, pues aseguraban que una voz les ordenaba actuar de esa manera. Quinto relato. En Madrid, España, ocurrió en 1990 el caso de una niña llamada Estefanía Gutiérrez, quien por curiosidad, jugó a la Ouija con sus amigas un par de veces en la escuela. Un día, la maestra del colegio las sorprendió y como pudo, rompió el tablero. El vaso que se encontraba en el centro se rompió y las chicas vieron salir un humo negro que se metió por la nariz de Estefanía, quien de inmediato, comenzó a convulsionar y a decir que sentía en ella la presencia de muchas personas. La madre de la niña asegura que su hija estaba poseída, lo cual hacía que tuviera un comportamiento muy extraño en casa. Después de varios meses con esta situación, Estefanía murió, al parecer, sin ninguna razón aparente. Sexto relato. En el año 2000, un grupo de 7 alumnos se reunieron en un salón de su universidad, en el cual se juntaban por lo general a estudiar, para jugar por primera vez a la Ouija. Una de las chicas preguntó a la tabla a qué edad moriría y de qué. La respuesta que obtuvo fue que de anorexia a los 31 años. La joven rompió en llanto por tal impacto y confesó a sus amigos que desde hace años sufría de bulimia y anorexia. Pasaron los años y los ex compañeros se enteraron que la chica, efectivamente, falleció a los 31 años de edad por un ataque cardiorrespiratorio, como consecuencia de constantes vómitos, falta de potasio y anemia aguda.